Hola, buenos días. Un gusto saludarlos. Soy Liliana Hidalgo, directora general de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina. Les doy a todos la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos en el último webinar de la Comisión de Género, Diversidad e Inclusión de nuestra Cámara. Le aprovecho para agradecerle muchísimo a Pablo, Pablo Tiscornia, que coordina esta comisión, y a los coordinadores que son Raúl Correa y Ángela Torres Suárez, que hoy lamentablemente no pueden estar, pero bueno. Y además agradecerle a nuestra querida Georgina Stico, que es la oradora de hoy. El tema que va a desarrollar Georgina es la importancia de la agenda de diversidad, equidad e inclusión y en un mundo laboral en constante evolución. La diversidad y la inclusión no son solo tendencias, son imperativos estratégicos. Las organizaciones que no abordan estos temas corren el riesgo de enfrentar problemas como la pérdida de talentos, menos innovación y desarrollo, un ambiente de trabajo nocivo y un daño a la reputación. Reflexionaremos sobre los beneficios de invertir en esta agenda. Brevemente, el currículum de Georgina. Georgina Stico es especialista de género con más de 13 años de experiencia, es ingeniera informática por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, ITBA, es máster en Relaciones Internacionales por la Università di Bologna, es cofundadora y directora de Grow, Género y Trabajo. Ha trabajado con más de 500 organizaciones de distintas industrias y países, acompañando a la transversalización del enfoque de género. Bueno, Georgie, te dejo con el auditorio. Muchísimas gracias otra vez por estar. Gracias también, Ann, que te acompaña. Y cualquier cosita, las preguntas en el chat y Pablo después te las puede ir diciendo. Así que bueno, sin más, te paso la palabra, Georgina. Gracias. Dale, perfecto. Bueno, un placer estar acá con todos ustedes. Dame un segundo que comparto pantalla, que ahí preparé para este encuentro. Mientras tanto, nada, les pido, ¿no? Vayan haciendo preguntas a medida que vamos avanzando, no se queden con ninguna. Pablo, nada, sí, interrumpirme tranquilamente para compartírmela si hacemos más un diálogo que una exposición. Ahí se ve bien, ¿no? La pantalla. Se ve bien. Sí, se ve bien. Buenísimo. Porque tiene que ver, bueno, yo traje hoy como de cómo lo planteamos desde el grupo, pero obviamente ustedes por ahí tienen otras preguntas y podemos ir llevando la conversación a las problemáticas o desafíos con los cuales ustedes se vayan encontrando. Em, Brevemente, el por qué estamos acá. Hay una pregunta que a mí siempre me encanta para abrir estos espacios, así que se las voy a hacer. Ya hay un par de personas que sé que saben las respuestas, así que no la digan. Pero para quienes no la sepan, anímense a tirar un número de lo que yo les voy a preguntar a través del chat, que no estamos evaluando a nadie, simplemente para reflexionar, ¿no? Entonces, si tuviéramos que imaginarnos nosotros qué porcentaje de las empresas que en el año 2000 eran vistas como las mejores empresas para trabajar, que estaban listadas en el Fortune 500, ¿no? En Estados Unidos, ¿qué porcentaje les parece a ustedes que ya hoy dejaron de existir? Si en el 2024, ya casi 2025, no existan más. Puede ser que haya sido por fusión, puede ser que haya sido porque quebraron, es decir, por distintas razones, ¿no? Pero, ¿qué porcentaje les parece a ustedes que no existe más? Les leo ahí por el chat a ver quiénes se animan a romper el hielo y a tirar algún número. Gracias, Liliana, ahí dice 30%. A ver el resto, ¿qué les parece? 25, 15, muy bien. A ver, ¿alguien más? Este, Me encanta porque siempre noto que quien tira el primer número es como que marca la tendencia. Entonces Liliana puso 30 y todos vamos ahí como alrededor. Así que siempre nos pasa lo mismo. En función de quién es la primera persona es cómo se va dando después la conversación. Bueno, creo que les va a sorprender un poco el número. Es el 52%. ¿No? El 52% de las empresas que eran vistas como las mejores empresas y que estaban listadas en el Fortune 500, 24 años después, no existen más. Entonces, la siguiente pregunta que les hago, y no es una pregunta retórica, es una pregunta para que también vayan respondiendo si quieren ahí por el chat, para pensar por qué dejaron de existir, ¿no? ¿Qué es lo que hace que una organización que estaba en la cresta de la ola hace 24 años deje de estarlo 24 años después? En realidad, no necesita tanto tiempo, ¿no? Esto se fue dando por ahí a los 10, 15, 20 años. ¿Qué les parece que sucedió? Obviamente que no vamos a tener la clave, sino que vamos a hacer como estas hipótesis, pero nos parece interesante ir viendo, ¿no? Este efecto multicausal. A ver quién puede compartir así alguna de sus hipótesis alrededor del chat. Bueno, por fusión, dice Liliana, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más les parece que haya pasado?
o que pudo haber pasado que estas organizaciones dejaron de existir. No se adaptaron a los cambios, dice Analía, buenísimo. Por no adaptarse al entorno, dice Yamila, perfecto. ¿Qué más? ¿No? Estos cambios en el entorno, de que nada, que por la tecnología, dice Ernesto, tal cual. A ver, alguien más si quiere también ahí como comentar. Bueno, estamos con estas teorías. A ver, ¿no? ¿Alguien más? No, también hay tecnología, siguen. Buenísimo. Tiene que ver un poco con todo esto que ustedes están planteando. Es decir, algunas de las razones, obviamente las fusiones también, las formas de comercialización, tal cual. Pero todo, es decir, por eso cuando decimos no adaptarse al entorno, son como muy amplias, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué significa ese entorno? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que cambió? Pudo haber cambiado la tecnología, la multiplicidad de otras nuevas propuestas, exactamente, otras ideas que van surgiendo, que compiten con la nuestra y que no la vemos. La sociedad también va cambiando, ¿no? Sus gustos, sus canales de comunicación. Es decir, todo se va modificando, es decir, nunca es estático. Y el tema es cómo nosotras como organizaciones estamos preparados para ir viendo esos cambios y para adaptarnos a esos cambios. Y en general, una de las cosas que notamos es que le cuesta muchísimo más adaptarse a esos cambios a grupos más homogéneos que a grupos heterogéneos. Si nosotros somos un grupo de personas que que tenemos una trayectoria muy similar, fuimos a la misma escuela secundaria, fuimos a la misma universidad, tenemos historias de vida similares, es muy probable que veamos el mundo desde la misma perspectiva y que no estemos preparados justamente para detectar, bueno, estos cambios, estas alertas que se van dando y que nos obligan o nos desafían a cada una de nuestras organizaciones en función de quiénes somos y cómo es que hacemos nuestro trabajo, a ver esos cambios y adaptarnos a los mismos. Por eso siempre decimos, y es una de las maneras que nos gusta muchísimo a nosotros trabajar, es ese valor que tienen las diversidades en plural, ¿no? Donde cuanto más diversos somos, más nos permite moldearnos al entorno y a los cambios que se van sucediendo, ¿no? A entender justamente de qué van estos cambios, sean tecnológicos o sean sociales, sean comunicacionales, sean de comercialización, es decir, sean los cambios que sean, nos permite tener mayores como antenas. Obviamente esto no pasa de manera mágica y en un ratito vamos a ver es decir, no es solamente por incluir las diversidades que esto sucede, sino que tienen que ser incluidas de una determinada manera y vamos a ver de qué maneras es decir, qué cuidados tenemos que tener. Pero antes de pasar a esto, sí me parece interesante abordar con ustedes sobre justamente cuáles son esos beneficios que están medidos. Cuando Liliana estaba leyendo, ¿no? Hace 14 años que empezamos con Grow, no había muchos estudios sobre cuál era ese valor de las diversidades, ¿no? Es como que había algún estudio que hablaba sobre quizás una posible relación o ventaja financiera, y sin embargo, por suerte hoy, tantos años después, tenemos más investigaciones que pueden llegar a mostrar cómo las distintas diversidades ayudan a las organizaciones, ayudan a retener el talento joven, ayudan a tener mayor creatividad, ayudan justamente también a un crecimiento a veces económico, ayudan a tener mayor rentabilidad, es decir, cómo esos beneficios se ven plasmados en nuestra organización. En general, para que tengan una idea, hay distintos informes que hablan sobre estos temas. La mayoría de los informes se enfocan en temas de género porque es lo más fácil de medir porque las mujeres somos el 50% de la población, ¿no? Pero también hay estudios que justamente se ponen el foco en temas de etarios, que es una de las diversidades más difíciles justamente de encontrarle la manera con la cual dialogar, o que hablan de diversidades étnico-raciales, o que hablan también de diversidades en relación a una mirada capacitista del mundo, ¿no? O sea, hay distintos estudios que tienen distintos enfoques y que nos ayudan justamente a ir midiendo estos valores. Hoy quería compartir algunos con ustedes como para ir entendiendo cuando estamos hablando de esa retención, a qué estamos hablando y cuando estamos hablando de creatividad, de qué estamos hablando. Siempre hay algo que a mí me gusta mucho aclarar cuando estamos haciendo este tipo de charlas, que es nosotros como organización tenemos que ver estos beneficios en función de cuáles son nuestras necesidades. ¿Qué quiero decir? Si yo soy una organización donde en general no tengo rotación, ¿no? Las personas se quedan trabajando 20 años en mi organización, obviamente la retención del talento joven quizás no sea un problema para mí, o el problema de la rotación no sea un problema para mí. Entonces, no es que todos estos beneficios hablan a todas las organizaciones, tenemos que ver y poder identificar y ser muy sinceros con nosotros en función de cuáles son nuestros problemas,
en función de cuál es esa narrativa que me ayuda a justificar, porque muchas veces nos encontramos con como con ese desafío de poder justificar el porqué de trabajar esta agenda. Ahí también, si tienen alguna pregunta, los voy escuchando por el chat. En relación a cuando decimos que promueve la retención del talento joven, acá lo que estamos hablando es de que en general las nuevas generaciones buscan espacios para trabajar que sean donde ellos puedan sentirse ser auténticos, ¿no? Donde no hay algo de sí mismos que tengan que estar ocultando para poder dar lo mejor. Lo digo en estas palabras porque justamente hay algunos estudios que miden cuánto de una cuestión identitaria, ocultamos en el espacio de trabajo por miedo a perder nuestro trabajo. Y es como el 60, es altísimo el valor, ¿no? El 60% de las personas solemos hacer eso. Esto se traduce a no hablar de nuestras familias, no hablar de nuestras parejas, no hablar de nuestro entorno, de ciertas cosas que nosotros no llevamos al espacio de trabajo y que no lo hacemos de manera, a veces puede ser inconsciente, a veces consciente, pero que nos demanda un esfuerzo no tener que hacerlo. Esto, ¿por qué es importante en un país como la Argentina? Porque, y esto es muy clave, no va lo mismo en toda cuestión, en todo país en función de su cultura. Argentina es un país donde nosotros en general compartimos muchísimo, ¿no? Cómo nos va en nuestra vida personal. Llevamos nuestra vida personal muchas veces al espacio laboral. Entonces, cuando esos vínculos se generan de esa manera, tener que estar ocultando, bueno, genera un esfuerzo enorme y obviamente una pérdida de autenticidad para aquella persona que lo tiene que hacer. Cuando las personas también o las organizaciones están buscando los mejores talentos, eso también tenemos que atenderlo a que esos mejores talentos obviamente se van a quedar trabajando en espacios donde ellos sientan que son medidos en función de sus habilidades y sus capacidades y los objetivos que cumplen, y no tanto por el horario laboral que están cumpliendo. Estos son esos desafíos que tenemos hoy, que seguramente están escuchando, ¿no? Que en el mundo se están haciendo pruebas de bajar la jornada laboral o bajar la semana, para ver si eso mejora justamente la sensación y la pertenencia de esas personas con el espacio de trabajo, pero también porque lo que se está haciendo es atendiendo a su bienestar. Entonces, bueno, esto es para también tenerlo en cuenta. Y en función de si mejora o no la creatividad, esto no es que porque las personas diversas sean más creativas, sino porque en general, cuando somos un grupo muy homogéneo, somos personas que hemos trabajado desde la misma manera, de la misma forma, durante mucho tiempo, sucede que siempre tendemos a aplaudir nuestras propias ideas y no nos damos cuenta que hay otras ideas, ¿no? Y no se nos ocurren esas otras ideas. Entonces, esas personas que disienten son importantísimas tenerlos como parte del equipo para brindar justamente ese factor de innovación que si no de otra manera no estaría, ¿no? Obviamente esa innovación tiene que estar dada o se da solamente en un espacio de trabajo donde se permite el ser auténtico, donde se habla de un lugar de respeto, digo, donde los vínculos se trabajan desde un lugar donde existe la seguridad psicológica, donde cada uno siente que siendo quien es, levantando la mano, contando, es decir, no solamente disintiendo, pero también contando aquello o pudiendo expresar aquello que no sabemos, nos vamos a sentir, no sentimos por lo menos que nuestro puesto está en riesgo. Entonces, para que se dé esa creatividad, tiene que darse en ese entorno de trabajo, en ese clima de trabajo que facilita el intercambio. Hasta acá estamos bien, vayan haciendo si quieren alguna reacción, así sé que están conmigo. Muy Cualquier bien, muy duda, bien. duda o pregunta, por favor, vayan consultando. Un segundo punto que ha sido muy discutido, pero igual nos parece interesante traerlo, tiene que ver con la rentabilidad, ¿no? ¿Cómo se mide si hay una mejora en la rentabilidad? Lo que se hace es analizar cómo es la composición de las organizaciones, tanto de sus comisiones directivas como sus equipos de trabajo, y comparan comisiones directivas dentro de organizaciones o grupos directivos dentro de organizaciones que tienen alto grado de diversidad con aquellos que tienen poco grado de diversidad, ¿no? Un alto grado sería al menos un 50%, está entre un 40 y un 50%. De personas, por ejemplo, que sean de distintos géneros, que sean de distintas generaciones o que tengan alguna diferencia étnico-racial, ¿no? Entonces, se comparan estas empresas en función de cómo están compuestas sus comisiones directivas, en función de cómo son sus políticas, y a partir de ahí se analiza justamente esos números de rentabilidad. A partir de ahí lo que se ve es que en general le da mayor rentabilidad a aquellas organizaciones que presentan mayor grado de diversidad y que presentan un compromiso más sostenido en relación a esta agenda que aquellas que no. Pero ¿esto por qué se da? Obviamente que no es solamente el equipo de personas que forman parte de esto, por eso quiero que les contaba cómo se calcula este número, sino tiene que ver con el estilo de vida que se promueve dentro de esa organización. Hablar de diversidad, hablar de inclusión es hablar de bienestar.
En general es una de las formas que tenemos claves para poder justamente abordarla desde darle el mayor valor posible, ¿no? Por supuesto, hay organizaciones homogéneas que también tienen alto grado de bienestar. Cuando estamos hablando de bienestar, estamos hablando de bienestar emocional, psicológico, físico, ambiental, donde nosotros como institución entendemos al bienestar como múltiples factores que justamente que hay que tener en cuenta y que cuidamos para que las personas puedan dar lo mejor de sí en ese espacio de trabajo, ¿no? Entonces, esto muchas veces también habla de invertir en las comunidades, de pensarnos más como cómo somos como actor social dentro de ese espacio donde estamos trabajando y que las personas que forman parte de nuestra organización también lo valoran desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, nada, es para considerarlo. Hay otro factor que está asociado a esto que nos parece clave, que obviamente la rentabilidad y la reputación afecta también a la retención de talentos, tiene que ver con eso, como en cómo nuestra marca es percibida por la sociedad. Acá tenemos un caso muy concreto, hubo una organización con la que trabajamos hace unos años que esto no tenía niveles de rotación, el producto que vendía lo vendía a otras empresas, entonces no es que trabajar con esta agenda hacía que otras empresas que todavía no estaban trabajando con esta agenda le fueran a comprar a ellas en mayor cantidad, era como un mercado muy cautivo. Pero lo que notaron fue que empezar a trabajar en esta agenda mejoró cómo eran nombrados por la prensa en sus comunidades locales, ¿no? Donde, es decir, antes no tenían una razón para ser nombrados por la prensa y empezaron a aparecer en la prensa desde este punto de vista. Y lo que se dieron cuenta ellos es que cuando se abrían otras oportunidades laborales, mejoró justamente el perfil de las personas que se presentaban, porque quienes presentaban estaban eligiendo a esa empresa, no solamente por una necesidad de trabajo, sino que había una elección detrás, donde estoy eligiendo a esa empresa en particular. Aunque estés en un polo tecnológico y haya otras empresas, yo elijo trabajar en esta particular y me interesa esta en particular por todo aquello que está haciendo en la agenda de diversidad e inclusión. Entonces, fíjense cómo se va dando como una cadena de beneficios, ¿no? Donde una razón va impactando en las otras. Obviamente, para que esta reputación mejore, no es solamente hacer comunicaciones externas y estar contando lo que hacemos hacia afuera, sino significa ser muy coherentes con cómo lo hacemos internamente, ¿no? Con quienes están trabajando con nosotros, la sientan también desde esa manera, ¿no? Y no sientan que aquello que comunicamos no habla con aquello que somos. Entonces, esa coherencia es fundamental para trabajar la reputación y la marca. Em, bueno, esto nos parece a nosotros por lo menos como un aspecto como fundamental y que alimenta además los otros. Después hay un punto que en general por ahí no se trabaja tanto, pero nos parecía clave traerlo acá, que estos distintos estudios tanto de McKinsey como de World Economic Forum siempre traen a relevancia, y que es pensarnos como esto, como les decía hace un ratito, ¿no? Como un actor social más allá de nuestro propio interés comercial, ¿no? Sino que tiene que ver con nuestro factor social como organización. Cómo nosotros como institución estamos fomentando una transformación que hace que vivamos en una sociedad más justa y más equitativa. Este es otro de los beneficios que trae, y lo que está medido en distintos escenarios tiene que ver con cómo aumenta el PBI de los países o de las regiones cuando las mujeres se insertan al mismo nivel que los varones en el mercado laboral, ¿no? Entonces, para nuestra región es altísimo el aumento del PBI, sería casi un 34%, pero para poder lograr justamente que aquellas mujeres que hoy no están insertas en el mercado de trabajo, ¿qué significa? Que hoy ni siquiera se piensan como trabajadoras, bueno, existan justamente las posibilidades para ellas, pero también estamos hablando de que atender esta problemática de una manera integral. Estas mujeres en general en nuestras sociedades están cuidando. Bueno, ¿cómo brindamos sistemas de cuidados que permitan a estas mujeres poder insertarse a nivel laboral? Porque esto es importante a nivel personal para ellas por una cuestión de autonomía económica. Sin autonomía económica, las mujeres no pueden tomar decisiones sobre sus propias vidas. Como vemos, nos ayuda a nosotros también a ampliar nuestro pool de talentos, ¿no? A quiénes son esas posibilidades de personas que tenemos la posibilidad de contratar. Si ellas no están ni siquiera, se consideran como parte del mercado de trabajo, bueno, nosotros no las vamos a ver ni siquiera para sumarlas. Y esto es un ítem muy importante, sobre todo en aquellas áreas donde faltan mujeres, y tenemos también una demanda de talentos enorme, como puede ser toda la parte de tecnologías.
Y como vemos también, obviamente, nos beneficiamos todos aumentando el PBI de nuestros países y de nuestra región, ¿no? Entonces, pensar un crecimiento económico sin mirar a las diversidades es es quedarnos sin una parte de la torta, ¿no? Esto para nosotros es un factor fundamental en esta mirada más macroeconómica. Hasta acá, como vienen bien, si tienen alguna duda, pregunta, por favor, o comentario, aprovechen y usen el chat. Em, sí, lo que nos parecía importante, siempre cuando hablamos de los beneficios en relación a cómo se da esta agenda, nos parece clave pensar en qué contexto se da. ¿Qué quiero decir? No es simplemente porque sumo personas diversas a mi equipo, de repente empiezo a ver estos valores, ¿no? Generar equipos diversos demanda muchísimo esfuerzo. Cuando estoy hablando de generar equipos diversos, y acá hay un debate interno que nosotros siempre lo tenemos dentro de Grow y que se los traigo, a veces no nos damos cuenta que la diversidad ya está dentro de nuestra institución y que no la vemos porque se da este factor de ocultamiento, ¿no? Donde quienes son más diversos no se animan a decirlo. ¿Qué significa una diversidad que no vemos? Ser parte del colectivo LGBT, por ejemplo. Nos ha pasado de casos donde mujeres dicen tener menos hijos de los que tienen cuando para pasar un proceso de contratación, ¿no? Tengo 2 y digo que tengo 3. Hay como, bueno, nada, pero esto ¿por qué se da? No es porque alguien quiera mentir, sino realmente porque siente que de otra manera no podría ser contratada, ¿no? Tiene que ver con cuestiones religiosas, tiene que ver con cuestiones, a ver, como costumbres que tenemos que afectan o sentimos nosotros que puede llegar a afectar. Entonces, hablar de sumar diversidades no es solamente traerlas de afuera hacia adentro, sino de generar un espacio seguro para quienes están adentro también se sientan libres de contarnos o de transmitir esos distintos puntos de vista que tienen sobre la vida o que tienen sobre sus costumbres. Pero es clave entonces ese clima de trabajo, ¿no? Donde las personas se tienen que sentir seguras, se tienen que sentir escuchadas y se tienen que sentir valoradas, ¿no? Donde tenemos que ser una organización que claramente transmite que esas diversidades son valoradas en nuestra institución, que estamos esperando escuchar a esa persona que piensa de una manera diferente. Este es un gráfico que vi hace muy poquito y que me encantó, ¿no? Donde ese aumento de la productividad, esa posibilidad, ese potencial de tener todos estos beneficios se van a dar solo si tenemos justamente, es decir, vínculos entre nosotros que nos los permiten. Es decir, como vimos recién, esa diversidad nos trae originalidad, nos trae diferentes perspectivas, nos trae creatividad, nos trae entendimiento de clientes de una manera distinta a la que veníamos pensando. Pero si los vínculos que tenemos adentro de la organización son de tensión, son de descreimiento, son de desconfianza, no tenemos todavía una buena comunicación entre nosotros, no hay una gran cohesión, bueno, esas relaciones negativas restan justamente a esos beneficios que podrían llegar a traer de manera potencial. Entonces, es fundamental siempre pensarlo de esta doble mirada, ¿no? ¿Cómo logramos esto? Obviamente que lo logramos con políticas claras. Es decir, esto es fundamental, es decir, documentos que indiquen cómo institucionalmente nosotros estamos acompañando como institución esta agenda de diversidad, inclusión y de bienestar, ¿no? ¿Qué pensamos sobre la corresponsabilidad en los cuidados? Cómo no solamente la corresponsabilidad está pensada desde el aspecto de las mujeres, sino también de los aspectos de los varones, cómo empujamos a los varones a que puedan ellos también cuidar y que se sientan dentro de este entorno organizacional que eso está habilitado, ¿no? Entonces, tener políticas claras es fundamental. Es clave hacer una revisión interna, ¿no? Como medirnos nosotros organizacionalmente, cómo estamos, con encuestas, con monitoreos frecuentes, es decir, no es porque hago algo en el 2019, lo tengo que esperar 25 años después para volverlo a medir, ¿no? Ir entendiendo y siguiendo cómo está ese clima de trabajo, cuáles son esas cuestiones que nos generan más ruido a nivel organizacional, permitirnos hacernos diagnósticos. Entendemos nosotros y de nuestra experiencia notamos que es de lo más doloroso para una institución afrontar un diagnóstico que tenga que ver con cómo la gente se siente y empezar a detectar, bueno, esto desde un aspecto más interseccional, teniendo en cuenta el punto de vista de las edades o las generaciones, el punto de vista de género, el punto de vista del colectivo LGBT. Bueno, ¿qué pasa con las personas con discapacidad? ¿Se sienten escuchadas en esta organización o no? ¿No? Bueno, estos espacios los tenemos que dar, los tenemos que brindar, tenemos que medirlos para nosotros después tener esas oportunidades de mejora como institución y poder plantearnos nuestros planes de acción desde información concreta, ¿no? Y que nos permita justamente tener esas win-win, como se dice, más concretos y que sean percibidos como tales por todos, no solamente por la institución, sino por las personas que forman parte.
En este sentido, algo que nos parece fundamental a nosotras desde Grow es tener el apoyo de las personas líderes, ¿no? Hay una organización que nosotros seguimos hace muchísimos años, que está en Inglaterra, que viene hablando de estos temas hace más de 25 años, y donde recordamos que en un momento, como que ellos viraron el punto de vista, ¿no? Al principio estaban enfocados en los líderes, después se dieron cuenta que era muy difícil trabajar con los líderes y fueron un esquema más bottom-up, ¿no? Como que las personas pudieran como trabajar y llevar estos temas desde abajo hacia arriba. Y eso no es posible. Es decir, ello lo que lleva es a la fatiga, es a la frustración, a la deslegitimación justamente de la agenda. Tuvieron que volver otra vez a esta agenda o a la estrategia de esta agenda desde hacia arriba hacia abajo. ¿Qué quiero decir? Para que la gente sienta que de verdad se está tomando esta agenda, se está llevando a buen puerto y realmente la organización está empujándola, el líder máximo, la líder máximo de esta organización tiene que ser muy clara y muy transparente en relación a esto, ¿no? No podemos ir haciéndolo como por esas rendijas, porque si no lo que sucede justamente es que los equipos se cansan y descreen de la agenda. Entonces, cuando uno va, por ejemplo, con un taller de bienestar o va con un taller sobre violencia laboral o sobre trato respetuoso en una organización, si ese mensaje no está claro, ¿cómo yo, como empleada o empleada, voy a hacerme eco de algo que me están pidiendo a mí y yo veo que por ahí a mis líderes no se lo están pidiendo, ¿no? O se lo están pidiendo y no está teniendo efecto? Entonces, tener una estrategia clara con los líderes, no solamente de formación, sino también que sea parte de los indicadores que se miden de estos líderes, creemos que es fundamental para que toda la organización se sienta acompañada. Acá, bueno, veo ahí el chat como muy silencioso, pero también me gustaría escucharlos a ustedes, saber sobre sus propias experiencias, saber esto cómo lo ven, ¿no? Cómo lo transmiten y qué eficiencia les ha traído. Y esto del posicionamiento que sea claro y transversal, a esto que vamos. Esta agenda de diversidad y de inclusión y de bienestar no es exclusiva de un área, ¿no? Si existe en mi organización un área de diversidad o existe o está dentro del lado de recursos humanos, tenemos que tener en claro que no solamente ellos o ellas son quienes tienen que llevar esta agenda adelante, sino cada una de las áreas de la institución, no importa cuál es el área, es un área más técnica, es un área más operativa, o es un área más financiera, ¿no? Todas las áreas tienen que tener este enfoque. Tenemos que ver cómo nosotros podemos sumar un granito de arena para hacer que esto sea posible. De eso se trata la transversalización, ¿no? De prestarnos en el desafío de pensar, bueno, en esta área quizás pareciera que no fuera relevante, bueno, no, ¿de qué manera sí es relevante? ¿No? ¿De qué manera yo sí puedo, como líder de esta área en particular, puedo llevar esta agenda un paso más allá? Em, y en este camino, ¿no? De promover justamente este tipo de liderazgos, nosotros llamamos no solamente liderazgos inclusivos, sino que son liderazgos transformacionales. ¿En qué sentido liderazgos transformacionales? En un sentido donde no todas las personas que lideran, pero muchas tenemos que poder identificarlas dentro de nuestros equipos de trabajo, tienen esa posibilidad de promover una cultura más inclusiva. Y esto implica tener posibilidad de dialogar con aquellos que presentan resistencias, tener posibilidad de escuchar a cuáles son esas resistencias y poder ver cómo abordarlas. Es decir, nosotros venimos de una cultura donde en general, cuando tenemos posiciones muy opuestas, ¿no? Hablamos de una brecha. Y hablar de una brecha no nos permite generar como puentes, ¿no? Y tenemos que poder generar un puente, entender que, bueno, en función de estas resistencias, ¿cuál es esa mejor manera posible de trabajarlas y de bajarlas y que las personas tengan menos miedo a esta agenda? Por ejemplo, en un entorno muy masculinizado, hablar de traer mujeres hace que en general quienes trabajan en esos entornos sientan que su puesto de trabajo está en riesgo, ¿no? Entonces tenemos que ser muy claros que su puesto de trabajo no está en riesgo porque queramos traer. Hablo de mujeres solamente, si empezamos a abrirlo a otros colectivos es muchísimo más difícil, ¿no? Pero como para pensarlo desde ese lugar. Es decir, esa resistencia hay que hablarla, hay que tranquilizarla, hay que amigarlas y hay que generar aliados. Es decir, cómo dentro de la misma organización podemos generar como esta sensación de oportunidad para todos y todas, ¿no? De que todo va a mejorar porque las diversidades van a ser parte o van a tener más lugar dentro de nuestra institución. Por eso, el siguiente punto que decimos es tenemos que formarnos en comunicación. No solamente los colaboradores que trabajan en comunicación, sino también los líderes que están llevando adelante esto, ¿no? Hablar de una manera apropiada sobre cómo vamos a trabajar esta agenda, de cómo la vamos a abordar, de cómo que tengan herramientas para trabajarlos, no solamente con los equipos, sino también externamente. Esto es cuando decimos el walk the talk, ¿no? Es decir, poder hacer lo que decimos y decir justamente y poder expresar aquello que estamos haciendo.
Y esto que es fundamental, las diversidades o los equipos diversos no se forman de manera natural, ¿no? No hay una cuestión del derrame de que alguna vez va a llegar. No nos podemos quedar con la idea de que es difícil armarlos y, por ejemplo, nos dicen, ¿no? Nadie, ninguna persona con discapacidad nos manda su currículum, ninguna persona trans nos manda su currículum, ninguna mujer nos manda su currículum. Bueno, si no tenemos currículums de personas que podrían ser parte de nuestra organización, hay que salir a buscarlos. Hay que salir a buscar a esas personas, porque si no se presentan es porque sienten que nuestra institución no es apropiada para ellos, ¿no? Entonces, ese puente hay que tenderlo desde nosotros para ver, bueno, cómo trabajamos y cómo lo abordamos. Hace unas semanas atrás estábamos trabajando justamente con una institución y lo que ellas planteaban, una persona dice, yo creo que estoy haciendo algo más porque que estoy haciendo algo mal porque nos está costando mucho. Y el costar mucho, en sus palabras, significaba que habían contratado personas de distintas diversidades y generaba mucho ruido como en las comunicaciones, ¿no? Como que internamente no estaba siendo fácil la comunicación con estas personas porque tenían distintos códigos. Y lo que nosotros le planteábamos es así, ¿no? Es dificultoso, siempre va a ser dificultoso. Que sea un esfuerzo significa que vale. Si fuera muy fácil, lo estaríamos haciendo todos, ¿no? Entonces, entender de que si nos está lo importante de que se nos está costando es como pensar nosotros estrategias distintas y no decir no funciona, que es lo fácil, ¿no? Contraté una vez a una persona del colectivo trans y no funcionó. Bueno, no es que no funcionó esa persona o no funciona el colectivo, no funcionamos nosotros. Nosotros como organización que teníamos el poder de transformar, no lo pudimos hacer. Acá Alejandra dice, es fundamental el compromiso de los principales líderes para hacer realidad la agenda, motivar a los equipos y brindar recursos. Es tal cual, como decís vos, es fundamental. Porque si yo, por ejemplo, como recursos humanos, tengo como objetivo aumentar, por ejemplo, el porcentaje de personas de distintas diversidades, ¿no? En los equipos de trabajo, y tengo líderes que están en contra y se presentan como resistencia, es imposible que alcance ese objetivo, ¿no? Y estoy frente a un líder que por ahí no termina de entender cómo esto le va a beneficiar a él o a ella en su equipo de trabajo, ¿no? Muchas veces hay como ciertos mitos asociados a esta inclusión que tienen que ver con que yo quiero el mejor talento. Bueno, ¿quién te dice que ese mejor talento no está afuera? No es que no vamos a contratar el mejor talento, es que nos vamos a esforzar más para encontrar ese mejor talento en otros grupos de trabajo. Esto trae otro desafío como acaparado, que tiene que ver con que muchas veces tenemos que obviamente revisar esos puestos de trabajo para identificar que no estamos pidiendo demasiado. ¿Qué quiero decir? ¿No? A veces queremos, por ejemplo, sumar personas de barrios vulnerables a nuestros equipos de trabajo y les pedimos que tengan un máster. Y no entendemos justamente cómo es esa experiencia personal. Justo hoy está viendo una historia que subieron en la Fundación La Nación, después se los paso, lo vi hoy a la mañana, que es una chica, creo que me parece que de Quilmes, que está estudiando antropología, y ella cuenta justamente es decir, cómo le costó esa inserción universitaria, ¿no? Y es muy interesante porque esa historia, ese reel de un minuto, justamente pone en palabras esto que hablamos todo el tiempo que tiene que ver con los privilegios, que si no los vemos y no nos damos cuenta, bueno, nos perdemos una oportunidad de sumar personas a nuestros equipos y facilitarles ese camino, ¿no? Facilitarles a alguien que lo tiene ya muy difícil. Donde ella, por ejemplo, brevemente, frente a toda esta historia que ella va contando, dice, mientras ella está preocupada pensando en si paga el boleto o paga para comerse o para pagar la fotocopia o para almorzar, ¿no? Hay otras personas que están transitando con ellos el mismo espacio de estudio y no tienen esa preocupación, tienen otras preocupaciones, ¿no? Entonces, de eso se trata también una habilidad de liderazgo transformacional, que tiene que ser empático a estas historias personales. Cuando decimos que todas las personas son iguales, no estamos diciendo que a todas hay que darle exactamente los mismos recursos, porque hay personas que necesitan más recursos, ¿no? Y eso se tiene que ocupar la organización. Entonces decimos, y esto es una frase que a nosotros nos parece fundamental, este liderazgo inclusivo, este liderazgo transformacional, tiene que transitar a veces, como decimos, incomodidades activas. Frente a algo que nos produce una incomodidad, no tenemos que paralizarnos, sino tenemos que ver qué hacemos frente a ellas, ¿no? Tenemos que darnos cuenta y poder reconocer cuando algo no lo sabemos. Entonces, por eso decimos, tenemos que poder hacer las preguntas y poder escuchar de una manera más abierta.
y repreguntar siempre que no entendemos, ¿no? Un líder inclusivo, ser un líder transformacional, también es ser un líder vulnerable. Y visto la vulnerabilidad es un factor positivo, ¿no? Es poder mostrarnos más humanos en esta trayectoria, ¿no? Y esto nos parece como fundamental para que también las personas que son parte de nuestros equipos también se puedan presentar desde ese mismo lugar. Si nosotros como líderes, por ejemplo, no podemos decir que tenemos que tomarnos una licencia porque necesitamos cuidar, sobre todo, y lo digo esto si somos líderes varones, ¿no? Si hay líderes varones que no pueden darse, no se dan, no se permiten ese autocuidado, no solamente personal, sino también para ellos y sus familias, es muy difícil que las personas de su equipo también se tomen esas licencias para cuidar que son tan fundamentales, ¿no? Lo digo particularmente con los varones porque justamente es donde socialmente está más deslegitimado ese cuidado y donde podemos ser una organización que tenga licencias extendidas de cuidado. Nos ha pasado experiencias de este tipo, donde las organizaciones tienen 3 semanas, 1 mes, 2 meses, y sin embargo, el mensaje que recibe ese empleado que se pide esa licencia es ¿y qué vas a hacer? ¿No? El temor que tiene la organización es que esa persona no se lo tome como vacaciones. Bueno, ahí nosotros tenemos que aprender como organizaciones cuál es nuestro límite y dónde tenemos que parar nuestra encrucijada. Y bueno, nosotros tenemos que dar este beneficio. ¿Cómo lo usa la persona? Es una cuestión de la persona. A nadie se le pregunta a una mujer cómo usa su licencia de maternidad. ¿Por qué tenemos que temer que un varón lo va a tomar de una manera diferente, ¿no? Entonces, esto que comentaba Alejandra es tan fundamental, ¿no? De que los líderes estén encima de esta agenda y estén comprometidos con la agenda. Porque si no, son los primeros detractores. Si un líder, una líder, le pregunta a una persona qué vas a hacer durante tu licencia, o te miro mal, o no te doy un proyecto porque te estás tomando muchos días para, por ejemplo, estamos en diciembre, hay muchos actos escolares, para ir a los actos escolares, ¿no? Y uno lo siente como falta de compromiso del empleado y no lo ve en realidad como un equilibrio, una conciliación entre la vida laboral y la vida personal. Bueno, por más políticas que tengamos, no se va a hacer, no va a ser mella nuestra política. Entonces esa transformación cultural también tiene que suceder. Con esto, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo también que quieran consultar, por favor, vayan haciéndolo a través del chat. Yo quería compartirles, mientras tanto, brevemente, una campaña que estuvimos haciendo a fines del año y que para nosotros tenía mucho que ver con esto que queríamos traerles, que se llama Ecos de la Violencia Laboral. Esta campaña lo que buscó es, bueno, como saben, es uno de los ejes de Grow que trabajamos todo el tiempo y lo que nosotros queremos todo el tiempo es generar datos que nos permitan hablar sobre las temáticas, ¿no? En este caso, sobre qué pasa con la violencia. Y esta es parte de como una estrategia de Grow más global. A principio de años trabajamos sobre las discriminaciones en las búsquedas de trabajo, como en ese primer momento donde uno está en su proceso de entrevista, y se llama Búsquedas Irreales. Y cerramos el año con la de ECOS, que en realidad habla con esa persona que ya está inserta en el espacio de trabajo y cómo es su experiencia en ese espacio. En ese sentido, una de las cosas que me parece más fundamental contarles es que hacer esta campaña, tanto de ECOS como de búsquedas irreales, fue hecha como en colaboración o con otras instituciones, ¿no? Solas nosotros no podemos. Entonces nos asociamos con, por ejemplo, una plataforma como Boomerang, para que nuestro mensaje llegue a más personas. Nos asociamos con una agencia como Ninch, que es de relaciones públicas, que nos ayudó justamente a llegar a otros públicos, a mejorar nuestra estrategia. Y también con una organización como Mercado Macán, que es una agencia de publicidad, que son como que nos presentaron por ahí como la idea problema sobre la cual nosotros podíamos trabajar. Y esto en un momento donde tenemos que trabajar en alianzas, no solamente ahora, sino siempre, de donde decimos si queremos lograr sociedades más equitativas y más justas, se hacen alianzas. Bueno, me parecía importante presentarles justamente cómo también desde Grow trabajamos en alianzas con otras organizaciones para llegar o sensibilizar sobre determinados temas, ¿no? Brevemente, para que sepan, esta encuesta, esta campaña en particular, la de ECOS, respondieron casi 3.200 personas de 23 países diferentes, de los cuales solamente en 5 nosotros podemos hacer como informes, no podemos hacer informes de los 23 porque en 5 tenemos suficientes datos como para poder sacar algún tipo de conclusión, ¿no? Entonces, bueno, esto es como siempre lo interesante cuando uno está haciendo este tipo de encuestas, ¿no? Que al menos sean representativas y que uno pueda tomarlas como puntos de entrada para después seguir debatiendo sobre estos temas, ¿no? Nos marca un poco el termómetro.
Pero bueno, que hayan participado 23 países nos parece también como un dato bastante llamativo de la necesidad que hay de hablar sobre estas temáticas. Simplemente a líneas generales, un gran dato es que el 69% de las personas que respondieron a esta encuesta han vivido alguna situación o presenciaron alguna situación de violencia laboral, y el porcentaje entre mujeres y varones vemos que en realidad cada vez se achica más. Y les cuento este dato que es fundamental. Esto se da sobre todo porque aumenta muchísimo la cantidad de hombres que dicen haber presenciado violencias. No por ahí tanto que son ellos que sean víctimas o que hayan transitado violencia laboral, pero sí que ellos empiezan a percibir de una manera más concreta justamente que las violencias suceden en su espacio o en su entorno laboral. Esto nos parece fundamental como dato, ¿no? Y como una tendencia donde ojalá vaya creciendo. Es decir, donde en lugar de ponerse en contra de esta temática y decir esto no sucede y de negarla, vemos a un público que está como mejorando su percepción en relación a esta temática. Digo esto porque en general en todas las encuestas anteriores que nosotros hemos hecho sobre violencia, que venimos hace 4 o 5 años ya, hace 4 años, desde las pandemias que iniciamos a realizarlas, bueno, notamos ese salto que es muy, muy significativo. Siempre los valores más altos están entre las mujeres y el colectivo LGBT, en tanto en que uno haya presenciado o que lo haya transitado, porque hay un mayor nivel de sensibilidad hacia estos temas. Pero bueno, por eso me parecía interesante como contarles este cambio. Para ver los resultados de estas campañas, tanto la de búsquedas irreales como en este caso la de violencia laboral, los invitamos a que vayan a nuestra página. Ahí está la sección campañas, y donde cada una de estas campañas tiene su micrositio. Entonces las pueden ver ahí como los resúmenes de los informes, también para usarlos internamente y ver si les sirve a ustedes para trabajar alguna de estas agendas o si les trae algunas otras preguntas. Acá si quieren entrar al micrositio de la campaña, en particular esta también aparte tiene un podcast muy lindo y muy interesante, donde lo que se quiere expresar en ese podcast es cómo una persona va viendo determinadas situaciones y al mismo tiempo está escuchando ella misma un podcast sobre violencia laboral, un programa de radio sobre violencia laboral, y empieza entonces a detectar o a poder empezar a reconocer ciertas situaciones dentro de su espacio de trabajo como tales, ¿no? Entonces, nada, les invitamos a que lo sigan, a que lo escuchan, a que después nos cuenten a ver qué les parece y qué otras historias a ustedes les parece que también tendríamos que sumar, ¿no? Siempre estamos abiertas a escuchar, bueno, esas percepciones sobre nuestras campañas y sobre nuestro trabajo. Bueno, dejo con esto, bueno, la dejo acá la campaña, pero también me gustaría como abrir un poco el espacio a escucharles, a ver qué opiniones tienen, cómo lo ven ustedes, cómo lo sienten, cuáles son sus desafíos. Es decir, estamos en vistas del 2025, bueno, si tienen algún desafío concreto, algunas preguntas concretas en relación a lo que se viene, bueno, aprovechemos este espacio para dialogar e intercambiar entre nosotros. Ahí dejo de compartir cualquier cosa, si alguien está interesado me avisa y vuelvo a poner el código QR. Dudas, consultas, reacciones. Estamos ahí ya a mediados de diciembre, así que nada, me parece re interesante como pensar también entre nosotros, ¿no? ¿Cuáles son esas tendencias y aquello que se viene para más adelante? Georgina, cuando ustedes en Grow asesoran sobre todo sobre estas temáticas, ¿no es cierto? O sea, si una organización tiene sus dudas de cómo comenzar a incorporar gente de distintos ámbitos, no sé, también Sí. pensaba en la gente de tercera edad que a veces puede hacer tareas interesantes y tener estar dispuesta a recibir un salario no tan importante por el solo hecho de ya estar jubilado. ¿Ustedes se ocupan de asesorar en todas esas áreas? Nosotros sí, lo que hacemos es tal cual, asesoramos y damos formaciones. Hay ciertos temas específicos de las diversidades que no son especialidad nuestra y ahí nosotros lo que podemos hacer es como acompañarlos para después ayudarlos a reconocer, como por ejemplo esto, personas mayores, por ahí no es una Sí, especialidad del Grow, pero sí hay ciertos temas de las diversidades que son más amplios y que son como para todas las personas y que nosotros podemos trabajarlos. Y hay otras diversidades donde nosotros trabajamos en alianzas con otras organizaciones, como puede ser, por ejemplo, el tema de discapacidad, ¿no? Donde sí. nosotros ahí trabajamos en alianza hay un montón de organizaciones que lo laburan y que lo que nosotros hacemos en ese vínculo es
que siempre haya un enfoque de género, ¿no? Que es lo que nuestra mayor expertise. Es decir, todo lo que tenga que ver con género y colectivo LGBT es nuestra expertise. Todo lo otro, nosotros Sí, trabajamos en alianzas con otras instituciones para nada, brindar la mejor claro, solución. entiendo. Muy Ahí bien. Ernesto dice, es muy importante capacitar a los equipos de selección y cómo comunicar las vacantes. Sí, total. En esto, Ernesto, también es muy importante, sobre todo cuando uno tiene cupo, ¿no? Cómo la otra persona siente que ingresa a ese espacio de ese cupo, qué significa ese cupo a nivel organizacional. Digo, es clave. Hay una organización con la que trabaja, una de las organizaciones que me pareció que lo hizo de manera muy integral, que era una organización, una empresa del mundo de la energía, y donde ellos no solamente capacitaron a las personas de recursos humanos que hacían selección, sino también capacitaron a las personas líderes, que eran las que les hacían los pedidos a los recursos humanos, porque si no ahí hay un cruce, ¿no? Donde yo te estoy pidiendo un varón de tanta edad o que te da de determinado perfil, entonces ahí, bueno, se genera una tensión. Y también capacitaron a todas a todas las consultoras con las que ellos trabajaban haciendo selección. Es decir, como el proceso lo hicieron todo entero, ¿no? De capacitación. Y en ese sentido, es muy interesante porque, aparte de la capacitación, es cierto que tiene que ver con no es solamente decirte qué es lo que no puedes decir, sino decirte qué es lo que sí puedes hacer, qué significa ser flexible, qué significa preparar como ese espacio de entrevista. Ahí sigo leyendo los comentarios, decías, y sos asesor de pymes en llegar a los referentes internos, tal cual, bueno, tal cual. El desafío es que las líneas, las gerencias reflexionen el nivel de diversidad que ellos mismos sienten que tienen. Tal cual, Mariana. Ah, que ellos sienten que tienen y entender por qué es importante, ¿no? Por qué es importante para la organización. Muchas veces es como ese nivel entre ser nosotros, personas que estamos dentro de una institución, y entender hacia dónde va la institución y qué es lo estratégico para esa institución, es fundamental, ¿no? Entonces, y esa conversación tiene que estar. ¿Por qué como organización o como institución nos parece fundamental trabajar esta agenda? Y a partir de ahí, ¿cómo eso lo bajamos? ¿No? Bueno, gracias Ernesto ahí por tu participación por el chat. No sé si alguien más quiere esto, ¿no? Como hacer una... Sí, Georgina, yo tengo una consulta de esto que decís, ¿cómo estás? Cuando hablamos de quizás búsquedas, ¿sería correcto hacer, ponerle un aviso direccionado? ¿Está bien? Porque, no sé, ponerle, yo tengo organizaciones en las que quizás en ciertas áreas no hay mujeres y es algo que nos gustaría cambiar, pero o sea, como que siempre sale la duda de si es correcto decir buscamos mujeres para tal sector o si eso no está bien, no Mira, sé. a ver, a veces decir en el propio aviso que vos estás buscando mujeres, por ejemplo, específicamente, puede sonar como, es decir, es una discriminación positiva y puede sonar como muy fuerte y te puede generar Mm, resistencias internas. Te voy a ser sí. sincera. Es decir, sería útil, pero te puede generar una resistencia interna. Lo que muchas veces hacen, que nosotros eso lo super fomentamos, es que vos en tu aviso debajo o adelante, donde dices, como digo, podés poner algo así como promovemos la presentación de mujeres y colectivos, que sé yo, como que vos les avisás Ah, específicamente que estás esperando que se presenten. ¿Por qué? Porque si estás en un ámbito donde nunca hubo mujeres, donde hubo muy pocas, en general a las mujeres les cuesta presentarse. Entonces vos lo que necesitas es generar como ese vínculo, que ellas sepan que ese puesto es para ellas. Esto te va a pasar también con el colectivo LGBT y te va a pasar también con personas con discapacidad. No se van a presentar a tu organización si vos no le estás diciendo específicamente que ese aviso, que estás esperando que se presenten. Entonces, simplemente haciendo como esa llamada, puede promoverlas. Y otra forma tiene que ver con elegir dónde es que uno publica, ¿no? Si yo publico, por ejemplo, no, esta publicación, suponete que es en un ámbito es más ingenieril, ¿no? Y no le decís a esa bolsa de trabajo por ahí que necesitas que se presenten mujeres, bueno, esa bolsa de trabajo puede como hacer un refuerzo, donde decimos específicamente, promovemos que ustedes también se sumen, digo, ¿no? Entonces, la estrategia de la búsqueda es fundamental. Entonces, a veces estamos muy centrados en cómo se hace esa entrevista de trabajo, de cómo se escribe ese perfil, y no nos estamos poniendo el esfuerzo de pensar la estrategia de la búsqueda, ¿no? ¿Dónde vas a publicarlo? ¿A quién le vas a comunicar? ¿En qué espacios querés que se vea? Para que realmente a las mujeres les llegue. Digo a las mujeres como un colectivo que es el 50% de la población.
Si Sí, querés no, no. hablar del colectivo LGBT, pensando específicamente en personas trans o no binarias, tenés que contactar a organizaciones que trabajen con esa población. Con personas con discapacidad, lo mismo. Es decir, nosotros fomentamos muchísimo. A veces te pasa que no vas a encontrar ese perfil. Bueno, pero vos el esfuerzo lo tenés que hacer para buscarlo, ¿no? Esto es como fundamental. Bárbaro, gracias, re buena idea. Ah, buenísimo, buenísimo. Georgina, viste que en unos avisos antes, hace mucho, hacían, por ejemplo, decían, se apreciará especialmente la competencia en el idioma francés, o se apreciará, en este caso se podría poner, por ejemplo, se apreciará especialmente currículum de mujeres o de LGTB o algo así, como para que quede como muy abierto y como que te van a mirar mejor si sos, no sé. ¿O queda Mira, como discriminador también? es que más que se apreciará, uno puede decir como estamos abiertos a, promovemos Ajá. Sí, ay, no me está saliendo ahora la palabra técnica, pero es sí. como presentación o, ¿no? De personas de estos colectivos, como que vos, Postulación. la Trabajamos postulación, con, claro, una exactamente, cosa donde así vos, como que lo que vos decís es que la organización está abierta a, ¿no? abierta. Sí, sí. Ok. Estamos abiertos, lo Ujú. promovemos, o por ejemplo, esta es una organización que promueve las diversidades, por ejemplo, entonces quien se siente Claro, identificado va a saber que se va a sentir menos intimidado a presentarse, para porque enviar el currículum, claro, para exactamente, presentar. Mm. por ejemplo, esto está medido, ¿no? Cuando uno trabaja un lenguaje, no te digo, vamos a hablar, un lenguaje inclusivo en una publicación, inclusivo no diciendo que estás hablando con la E, estoy diciendo que Sí, no está masculinizado esa publicación, aumenta un sí, 70% la participación de otros colectivos. ¿Sí? claro. Digo, la estrategia Mm. de búsqueda es fundamental para que te Sí, pueda llegar esa persona que uno está buscando. Entonces, ahí es claro, claro, cómo lo escribo, qué fotos le pongo, dónde lo claro. publico. Esto, Sí, si tengo estas llamadas, ¿no? Donde si puedo sí, aliarme con otras organizaciones que trabajan con esos públicos a los cuales yo quiero llegar y no están llegando. Digo, claro. muchas veces nos pasa con organizaciones que no llevan un monitoreo, por ejemplo, de los currículums que les llegan. Háganlo. Es fundamental mantener eso, es decir, bueno, poder decir que yo hago esta publicación y me llegan 100 currículos de varones o 10 de mujeres y ninguno de una persona trans o no binaria y ninguno de una persona con discapacidad, es fundamental. Porque si no me están llegando, me mido a mí para decir, bueno, si yo quiero que lleguen, tengo que hacer algo diferente. Pero si no lo mido y tengo una sensación, bueno, es muy difícil después justificar hacer una Claro. estrategia distinta, ¿no? Mm. Entiendo, entiendo. Ok. Em, Nada, acá estamos, si alguien más después tiene otra, después de escuchar, tiene otra pregunta más concreta, bueno, estamos así abiertos, como aprovechen, no solamente ahora, ¿no? A través de la cámara, por supuesto, como que estamos a su disposición. Justamente ahora me acuerdo con esto de que trajiste Soledad y que trajiste Liliana, en la campaña de Mm. búsquedas irreales, ahora ya les voy a pasar por acá el link, hay consejos específicos para hacer búsquedas inclusivas y Ah, entrevistas inclusivas. Así que denme un minuto que ya les paso el link directo, pero nada, esos materiales están a su disposición, así que está el informe, están los resultados de las personas, de cómo se sienten en esos procesos de entrevista y están los consejos para las instituciones. perfecto. Gracias. No, un placer. Bueno, se viene meses de planificación. Quien tenga alguna duda, por supuesto, no dude después, como les decía, en llamarnos. Temas que se van por ahí de los que estamos presentando también son fundamentales, es decir, como que estamos siempre como abiertas a pensar qué es lo nuevo, ¿no? Cuál es la nueva problemática, cuál va a ser el nuevo desafío. Así que ahí nos tienen, desde la página nos pueden escribir por WhatsApp o mandarnos un mail. Buenísimo, Georgie. Bueno, muchísimas gracias, Georgina. Ann, no sé, Ann, si querés decir algo vos también que la acompañás hoy a Georgina desde Grow. No, bueno, muchas gracias por la oportunidad, por el espacio, por permitir nada, hablar de lo que nos interesa, de lo que sabemos hacer. Y bueno, a disposición también, como dijo Georgina, para cualquier consulta, cualquier duda. Son temas que son
súper importantes, que a veces en el trabajo del día a día no tenemos como la disponibilidad o no sabemos por dónde empezar o cómo generar ese cambio o esa transformación y bueno, y es lógico porque cada uno trabaja en su expertise, en su industria y bueno, saber que acá estamos para acompañarles en este proceso. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a las dos. No sé, Jordina, si querés saludar al auditorio antes de cerrar. Sí, un placer. Nada, muchas gracias por sumarse un 12 de diciembre. Sabemos lo difícil que es y nos parece a nosotros como fundamental poder abrir estos temas. Nada, y esto que les decía antes, como también a disposición, cualquier duda o consulta. A nosotros nos gustan que nos desafíen, así que como abierto el espacio para charlar y discutir y dialogar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a todos los que participaron. Un beso, felices fiestas. Si no nos vemos, igual a vos te veo, Georgina. No sé si ven y San también el 19 en la entrega de los premios, pero a los Ahí nos demás, vemos. si no los veo, felicidades. Muchas Hasta gracias. Que luego. estén bien. Hasta luego. Chao, chao, gracias. Chao, chao.